pecado y que uses mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche, hermanos, le he titulado a este tema: el pecado nos aleja de Dios. Muchas veces cometemos pecados, hermanos, y muchas veces pensamos que el Señor no puede perdonar los pecados que nosotros cometemos. Muchas veces hacemos cosas indebidas y nos sentimos tan mal con el Señor, porque muchas veces pecamos. Y todos los días pecamos nosotros, hermanos, porque mientras nosotros vivamos en esta carne somos pecadores. Pero cuando nosotros pecamos delante del Señor, ¿verdad que uno cómo se siente mal con el Señor? O muchas veces nosotros hacemos algo malo y tal vez tenemos nuestra pareja, ¿verdad? Y entre veces hacemos algo tan malo, hermanos, que muchas veces no quisiéramos ni llegar a la casa, o no quisiéramos ver a esa persona, porque sabemos lo mal que pudimos haber hecho. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Cuando nosotros pecamos, el enemigo nos restriega el pecado que nosotros hemos cometido. El enemigo, ese es el trabajo del enemigo, hermanos. Cuando nosotros pecamos, el enemigo se encarga de darle más fuego, de ponerle más llama a ese pecado. Y eso nos hace sentir tan sucios a nosotros, hermanos. Pero el Señor, Él nos perdona de nuestros pecados. Él, cuando nosotros venimos delante de Él, hermanos, Él conoce nuestra necesidad, nuestra aflicción, nuestro pecado. Pero si nosotros venimos y lo buscamos y reconocemos delante de Él que somos pecadores, Él perdona nuestros pecados, hermanos. El problema es cuando nosotros pecamos y no nos arrepentimos. Ese es el problema de muchos ahora en día, hermanos. Amén. Que muchas veces pecamos, pero no nos arrepentimos del pecado que cometimos. Porque nos podemos dar cuenta, hermanos, cuando Judas, dice que cuando Judas entregó al Señor Jesús, Judas, dice la Biblia que él no se arrepintió del pecado que cometió. Dice que Judas pecó al entregar al Señor. ¿Se imagina usted, hermanos, cómo el hombre Judas se sintió al ver hecho eso? Porque tal vez en un momento él no lo pensó tal vez de esta manera, como muchas veces hacemos nosotros los pecados. Muchas veces no pensamos en la consecuencia. Muchas veces solo estamos pensando en el momento o en el beneficio que podemos agarrar. Porque el pecado, hermanos, el pecado a nosotros se nos presenta de muy buena manera. El pecado a nosotros se nos presenta algo bien bonito, algo bien atractivo. El pecado nunca se nos va a presentar a nosotros con cosas que nos den miedo a nosotros. El pecado se nos presenta con algo que sea llamativo, que le llame la atención a uno, que sea una tentación. Imagínense que Judas, cuando entregó al Señor, me imagino que él, cómo se ha de haber sentido en su corazón, cómo ha de haber dicho él, pero ¿qué fue lo que hice yo? ¿Por qué yo entregué a mi Jesús por unas monedas de plata? Pero la diferencia en Judas, hermanos, de que él no reconoció, no se arrepintió. Y la Biblia dice que en Mateo 27:5, eso no se lo di, hermana, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, dice. Imagínense por qué él hizo eso, porque él no se arrepintió del pecado que él había cometido, hermanos. Y algunas veces nos pasa esto a nosotros, hermanos. Muchas veces pecamos y nos sentimos avergonzados. Eso nos pasa, hermanos, como de repente cuando usted presta dinero a alguien y esa persona le dice, tal fecha yo te voy a pagar, y se llega la fecha en que bien acordado, ¿verdad? Y resulta que la persona le quedó mal.
O usted también ha quedado mal, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cómo nos sentimos nosotros de repente al ver a esa persona otro día? Y entre veces la miramos, ¿verdad? Y nos sentimos avergonzados. Muchas veces nos hacemos hasta los locos, como que no lo vimos y lo queremos esquivar. Porque el pecado, eso es lo que hace, hermano, que nos hace sentir mal a nosotros. Pero nosotros tenemos que, cuando pecamos delante del Señor, tenemos que arrepentirnos del mal que hemos hecho. La Biblia dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer, dice. Las personas las conocemos por los frutos. Cómo una persona actúa, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, no, que yo soy cristiano, que yo soy un adorador, que yo soy ayuno y todo eso, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los frutos de esa persona? Está diciendo todo lo contrario a lo que él está diciendo, o a lo que ella está diciendo. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y muchas veces, hermano, no necesitamos ni abrir la boca para conocer a alguien. Muchas veces nosotros, al ver el físico, muchas veces el Espíritu Santo nos puede revelar o nos puede enseñar cómo puede ser esa persona. Y hay personas que hablan demasiado, pero no hacen lo que dicen. Se vuelven como los fariseos, que quieren que las otras personas cumplan la ley, pero ellos no lo hacen. Pero el Señor, hermanos, está esperando que nosotros busquemos y que nos arrepintamos de lo que nosotros, del pecado que nosotros pudimos haber cometido. Y mire, hermanos, por muy grande que pueda ser el pecado que nosotros podamos haber hecho, el Señor perdona nuestros pecados. Por muy, usted puede pensar y decirle, Señor, yo no creo que tú me perdones por este pecado que cometí. Por muy grande que pueda ser el pecado, el Señor perdona sus pecados. Pero siempre y cuando nosotros vengamos y nos arrepentamos de corazón. Amén. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice. El Señor perdona sus pecados y nunca más se acuerda de ellos, dice. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, dice. Amén. Imagínense que la Biblia dice que el Señor nunca más se acuerda de nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar, dice, para que Él ya no más se vuelva a acordar de ellos. El Señor, hermanos, olvida cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Mire qué tan lindo es el Señor, que Él olvida por muy grande el pecado que pudimos haber cometido. Él nos perdona, hermanos. Pero lamentablemente el ser humano no es así. Lamentablemente el humano, hermanos, cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros cometemos un error, la gente siempre nos va a señalar. Y ese pecado que pudimos haber cometido, nunca se le va a olvidar a esa persona. Y esa persona lo viene y lo saca. Imagínense que, según los científicos, dicen que han podido estudiar la luna y lo que es para arriba, pero la profundidad del mar dice que todavía no han podido analizar la profundidad de todo eso. Pero imagínense que el diablo es un buzo, hermanos, y el diablo se mete a lo profundo para sacar y restregar los pecados que nosotros pudimos haber tenido. Por eso a mí me gusta la postura que tomó Jesús, hermanos, cuando le dijo a Pedro, le dijo,
Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no falte tu fe. Imagínense esa postura de Jesús, qué bonita, hermanos. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros tuviéramos esa postura como la que tuvo Jesús. Que cuando nosotros miramos caer a un hermano, en vez de criticarlo, levantar las manos y orar por él, para que su fe no falte. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros fallamos y cuando las personas nos restringen el pecado, es más doloroso, es más difícil que otra persona venga y se lo venga a restregar. Pero qué bonito fuera, hermanos, que cuando nosotros cometemos un pecado, que alguien dijera: hermano, yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte, para que no te alejes de Cristo, para que no te alejes del Evangelio. Qué bonito fuera, hermanos, que pudiéramos hacer eso nosotros también. Amén. Porque cuando fallamos, hermanos, y le fallamos al Señor, muchas veces pensamos que el Señor no puede tener misericordia en nuestras vidas. Pero el Señor es fiel, el Señor es bueno. Amén. Y Él quiere que ninguno de nosotros nos apartemos de Él. Amén. Y el Señor está ahí esperando, hermanos, que vengamos delante de Él, que reconozcamos que le hemos fallado, que vengamos con un corazón arrepentido, para que Él pueda perdonar nuestras iniquidades. Amén. Y por muy grandes que puedan ser, o que usted pueda pensar que no somos merecedores, pero la Biblia nos enseña que sí, que el Señor perdona nuestros pecados, y cualquier pecado que pudimos haber cometido, el Amén. Señor nos puede perdonar. Gloria a Dios. Nehemías 1:9 dice: pero si os volviereis a mí, dice, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta lo extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo os volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. No importa el pecado que pudimos haber cometido, el Señor nos va a perdonar, hermanos. Amén. Así que no pensemos que el Señor no nos puede perdonar, porque la Biblia nos enseña que cuando buscamos, nos arrepentimos y hacemos su voluntad, Dios va a estar con nosotros. Él se va a glorificar con nosotros. Porque la Biblia dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Mire qué bonito, hermanos. El Señor está dispuesto. Nosotros somos los que muchas veces cerramos nuestro corazón. Nosotros somos muchas veces, hermanos,
los que nos alejamos de Él, pero el Señor está dispuesto a que nosotros vengamos delante de Él y nos arrepintamos de nuestras faltas. Dios quiere un corazón agradecido, un corazón arrepentido. Porque el enemigo anda buscando cómo destruirnos, hermanos. El enemigo anda buscando cómo destruir nuestras vidas. No le demos lugar al enemigo. No le demos lugar, hermanos, por algo que pudo haber pasado, a que nosotros nos podamos alejar de Dios. Porque mire, hermanos, cuando usted se aleja o usted ya no quiere venir a la iglesia, usted no se está alejando de nosotros, usted se está alejando de Dios. Porque nosotros aquí venimos a adorar al Rey de Reyes. Así que no le demos esa oportunidad al enemigo, hermanos. Porque si nosotros le damos tantito chance al enemigo, el enemigo nos va a despedazar. Por eso nosotros tenemos que buscar del Señor todos los días de nuestra vida. Todos los días es un día que el Señor nos regala para que nosotros lo busquemos. Porque el Señor quiere que vengamos a Él, que lo busquemos, que hagamos su voluntad, que prediquemos el Evangelio, hermanos. Porque ese trabajo no es solamente del pastor o del líder, no, ese es el trabajo de todos nosotros. Porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Y en aquel día vamos a entregar cuentas de nuestras acciones. Muchas veces el Señor nos da talentos y muchas veces no los queremos usar. Muchas veces nos da miedo, pero tenemos que intentarlo, hermanos. Tenemos que descubrir cuál es el talento que el Señor nos ha dado. No hagamos como el que le dio un talento y lo escondió. Seamos, hermanos, como ese que le dio 3 o 5 talentos y saquémosle provecho a los talentos que el Señor nos ha dado. No nos cohibamos, hermanos, porque la obra del Señor no va a parar. Si porque usted no quiere, no quiere decir que el Evangelio va a parar. El Señor va a levantar a otros. Pero aquel día el Señor te va a preguntar por el talento que te dio. En aquel día te va a decir, ¿y qué hiciste con mi talento? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Decirle, Señor, es que tuve miedo y lo escondí. Saquemos el talento que el Señor nos ha dado, hermano. Podemos tener 1, 2, 3, hasta muchos talentos, hermanos. Descubramos el talento que el Señor nos ha dado. No lo escondamos. Sirvámosle al Dios vivo. Sirvámosle al Señor Jesús. Y mire, hermanos, la palabra del Señor es tan linda. Yo cuando estaba estudiando este mensaje, venía a mi mente muchos pensamientos. Porque cuando uno estudia la palabra, hermanos, muchas veces en su pensamiento uno trae que quiere hablar y decir muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces, pues, ya estando aquí, se nos olvida, ¿verdad? Porque, pues, por los nervios o por lo que pueda hacer, ¿verdad? Pero sabemos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén. Y me gustaba también, hermanos, lo que dice Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero usted dirá, pero ¿qué querrá decir ese versículo, verdad? Porque muchas veces leemos los versículos y no los entendemos, ¿verdad? Pero aquí en la misma Biblia podemos encontrar las respuestas que el Señor nos ha dejado, hermanos. Vamos a leer Lucas 10:25. Porque el Señor, cuando el Señor anduvo en esta tierra, cuando Él siempre que hablaba una verdad, siempre la ilustraba, hermanos, con una historia. Porque muchas veces nosotros, hermanos, también
no entendemos muchas cosas. Entre veces necesitamos que nos hagan manzanitas y peritas para poder entender, ¿verdad? Y muchas veces el Señor hacía así. Muchas veces hablaba por parábolas para que entendieran lo que el Señor quería decir. Y he aquí, no, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice. Vamos a leer Lucas 10:25 en adelante, dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, hermanos, la Biblia dice que y sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, le es pecado. Imagínense todo lo que le estaba relatando ahí, sabiendo que eso era bueno, y muchas veces nosotros no lo hacemos. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídemelo y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, que el que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó el uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mire, hermano, si podemos hacer algo bueno, una buena obra a alguien que está pasando por una necesidad y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Porque la Biblia dice que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Aquí le relató la historia del hombre, porque él quería justificarse que quién era su prójimo. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces vemos la necesidad del hermano, del amigo, y muchas veces cerramos las puertas a la necesidad que puede haber tenido esa persona. Y no le abrimos nuestro corazón ni nuestra ayuda. Y muchas veces queremos recibir bendición de Dios, pero nosotros no queremos bendecir a los demás. Muchas veces queremos que el Señor nos dé y nos dé y nos dé, pero nosotros quedamos, hermanos. Muchas veces nosotros pero ni queremos compartir el Evangelio. Y queremos que el Señor bendiga nuestras vidas, y muchas veces nosotros somos mezquinos con la palabra del Señor. Muchas veces le cerramos la puerta al necesitado, cuando sabemos que podemos hacer una buena obra, pero cerramos nuestro corazón. O muchas veces pasa que decimos: yo quiero ayudar a tal persona, y después resulta que ya no lo hacemos. Se nos fueron el deseo de hacer esa ayuda, ¿verdad? Pero decimos: pero
pero la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos esa frase, ¿verdad? No, pero la intención es lo que cuenta, decimos, ¿verdad? Pero usted cree, hermano, de que si usted me prestara dinero a mí y yo tuviera la intención de pagarle y no le pago y le dijera, no, pero la intención es lo que cuenta, hermano. ¿Usted cree que usted me perdonaría que yo le dijera eso? No, usted me quisiera que yo le pague el dinero, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros tenemos la intención lo que cuenta, pero no es la intención, es la acción. El Señor quiere que nosotros accionemos, que nosotros cedamos, que hagamos esa ayuda cuando se necesita, hermanos. Que no cerremos el corazón. Porque, mire, hermanos, cuando usted ayuda a su prójimo, lo está ayudando a él. La Biblia dice. Cuando la Biblia dice en Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Así, hermano, que cuando usted cierra la puerta hacia alguien, le está cerrando la puerta al Señor. Usted, la bendición, está perdiendo esa bendición usted. No cerremos la puerta al necesitado. Si el Señor se lo puso en su corazón, hágalo. El Señor quiere que nosotros trabajemos para Él, que hagamos las cosas buenas, pero qué difícil son, hermanos. Qué difícil hacer lo bueno, ¿verdad? Porque es fácil hablarlo, hermanos. Es fácil. Como cuando le decimos nosotros a nuestros hijos, portate bien, y no hacen caso. Y nosotros nos portamos bien con el Señor. Porque nosotros solo para ver el error del otro somos buenos, pero no miramos el error de nosotros. Ahorita que estaba en el momento de la alabanza, se me vino un pensamiento del sacrificio, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted se sacrifica por su hijo, por una persona, por su hermano, por alguien? Y usted se sacrifica, ¿verdad? Y de repente esa persona no agradece, no es agradecida. Y verdad que muchas veces nos pasa, hermanos, que ayudamos y decimos, este sí es mal agradecido. No ven el esfuerzo con que yo lo hice para ayudarlo, el sacrificio que hice para ayudarlo, y es un mal agradecido. Pero usted se ha puesto a pensar, hermanos, qué mal agradecidos somos nosotros con Jesús. El Señor vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y eso sí nosotros no miramos, lo malagradecidos que somos nosotros. Porque siempre nos gusta ver el error de los demás. Pero el error de nosotros nunca lo miramos. Somos malagradecidos nosotros con el Señor, hermanos. Él vino a morir por usted y por mí. Y muchas veces nosotros le fallamos, lo deshonramos. Muchas veces nos alejamos de Él y no reconocemos ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Así que siempre recuerdes, hermano, que cuando usted le ayuda a alguien y fue mal agradecido, recuérdese que usted ha sido mal agradecido con el Señor también. Mirémonos nosotros mismos también. Mirémonos en un espejo. Digámosle, Señor, ¿en qué te he fallado? Porque muchas veces ni eso lo hacemos, hermanos. Muchas veces no le decimos al Señor, Señor, ¿en qué te he fallado? Perdóname, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos autosuficientes, que todo lo sabemos, que no necesitamos de Dios. Pero cuando viene la necesidad, cuando viene la angustia, ahí sí nos acordamos del Señor y queremos el favor de Él. Pero muchas veces ya lo hemos negado.
Pero no importa, hermanos, el Señor está ahí para perdonarlo. Amén. No importa lo que usted haya hecho o cometido, el Señor está dispuesto a perdonar sus pecados. Gloria a Dios. Solo usted tiene que estar dispuesto a arrepentirse y hacer la voluntad de Él. Amén. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cualquiera que sea el pecado, por muy rojo que sea, hermanos, el Señor lo va a perdonar. Pero muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que pecado es solamente alguien que ha matado a una persona, alguien que ha robado, ¿verdad? Y yo les pregunto en esta noche, ¿usted alguna vez en su vida ha robado algo? Pues nunca hemos robado algo, hermanos. Yo creo que no nos damos cuenta de lo que hacemos, lo que pasa. O porque hacemos robos pequeñitos, ¿verdad? Pero fíjense que le es pecado también. Muchas veces en el trabajo robamos, hermanos. Muchas veces, si nos dicen, usted va a trabajar 40 horas y usted por hecho lo hace y dice, no, voy a quedarme unos minutos más para hacer overtime. Usted está robando. Porque le están diciendo que solo 40 horas haga. Y estamos robando. Y pensamos que tal vez solamente la gente que roba grandes cantidades es pecado. No, robo es pecado. Sea grande o sea pequeño, hermanos, le es pecado. Lo que pasa es que muchas veces hacemos, pero no nos damos cuenta porque tal vez son cositas tan pequeñitas, ¿verdad? Que decimos, no es nada. O muchas veces decimos, como si estos ni cuenta se dan. Le robamos algo tan insignificante, hermano. ¿Y qué decimos? Pues si estos tienen dinero, ni cuenta se van a darles. Sí, efectivamente, ellos no se dan cuenta, hermanos. Pero usted que lo está haciendo y el que está arriba se están dando cuenta. Amén. Que lo que está haciendo está malo. Y lo seguimos haciendo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Miren, hermanos, la generación de antes eran de familias muy generosas, numerosas, ¿verdad? Ahora casi ya no se ve eso, ¿verdad? Pero nosotros como padres, hermanos, bueno, yo solo tengo un hijo, ¿verdad? Pero los que son padres o los que somos hijos, ¿qué pasa, hermanos, cuando en la familia, usted sabe que, como dicen por ahí, ¿verdad?, que siempre hay una oveja negra en la familia, ¿verdad? Siempre hay uno que está descarrilado. Y muchas veces, hermanos, nosotros como hijos, le decimos a nuestra mamá, ¿verdad? Mamá, pero ¿por qué te preocupas tanto por este? Si este ni te ayuda. Yo soy el que te doy todo. Y a mí, que yo que te ayudo, que te doy esto, no me agradeces. Porque eso nos pasa, hermanos. Muchas veces que nosotros tal vez podemos ayudar a nuestros padres, ¿verdad? Y tal vez el hermano, nuestro hermano o el hijo, ¿verdad?, anda en otro camino. Y nosotros queremos que muchas veces la madre como que le dé más valor a uno, ¿verdad? Pero imagínense que la madre se preocupa más por el hijo que anda perdido, como el hijo pródigo, hermanos, ¿verdad? Eso nos pasa, hermano, que muchas veces nosotros como padres
no queremos que nuestros hijos anden mal. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos se sometan a uno. Y qué difícil es, hermano, cuando nosotros miramos que nuestros hijos no hacen caso y andan por el mundo perdido. ¿Verdad que es algo bien doloroso para nosotros como padres, hermanos? ¿Verdad que es algo que duele? Amén. Y no quisiéramos eso con nuestros hijos, hermanos. Pero, como dice que hay gozo en el cielo cuando hay uno que se arrepiente. Pero ¿qué pasa, hermano? Que cuando esa persona vuelve a casa, ¿verdad que uno se siente tan contento de encontrarlo nuevamente? Asimismo es el Señor. Cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo. Así que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que lo busquemos a Él, Amén. que no pensemos que Él no nos puede perdonar. Él perdona y limpia nuestros pecados. El enemigo es el que nos pone en mente y nos dice: no eres merecedor de esto. El Señor no te va a perdonar por lo que hiciste. El Señor, lo que hiciste es algo muy grave. Pero la Biblia dice que si nos arrepentimos de todo corazón, el Señor nos perdonará. Así que, hermanos, en esta noche, por muy grande, por muy pequeño que pueda ser el pecado que pudimos haber cometido, pidámosle perdón al Señor. Amén. Que Él sea que nos limpie de todas nuestras iniquidades. Amén. Y que nos enseñe a caminar en justicia y en verdad. Amén. Que hagamos su voluntad. Que nos enseñe el camino. Y que si pecamos, hermanos, y nos arrepentamos, pero que no volvamos a cometer el mismo pecado. Amén. Que nos apartemos del pecado. Amén. No quiere decir que yo peco hoy y digo: Señor, perdóname, y sigo haciendo lo mismo. No, el Señor quiere un corazón arrepentido. Si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que tener un corazón arrepentido. Y el Señor va a empezar a trabajar en su vida, hermano. Amén. Así que le doy gracias al Señor en esta noche, Amén. porque me ha dado la oportunidad de poder exponer su palabra. Que sea Él, pues, siempre dándome ese deseo, ¿verdad? De seguir predicando el Evangelio, hermanos. Sabemos que, pues, empezamos, ¿verdad? Pero si no empezamos, no sabemos cómo vamos a seguir, a terminar. Amén. Lo importante es que haya ese deseo en el corazón, hermano. Amén. Y si usted tiene ese deseo de servir en algo, hermanos,